Hola a todos, estamos aquí en una cápsula especial con María Amparo Casar, que nos va a venir a platicar un poco del quehacer de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es un tema realmente muy importante ahorita. Estamos a punto de votar al nuevo presidente y pues estamos todos un poco nerviosos, ¿no? sobre la situación y sobre el porvenir de México. Entonces, María Amparo, gracias por esta entrevista, en verdad, no tenemos pocas oportunidades a veces de tener a alguien tan preparada y que está dentro, ¿no?, de la discusión, ¿no?, que dedica su vida, ¿no?, a estos temas y pues gracias. Ahora sí que te abro el micrófono para que nos digas. Gracias, Carola, y en primer lugar felicitarlos por este nuevo proyecto de Cold Press News. Lo que más me gusta de él es que está dirigido a los jóvenes, porque lo que me encuentro en mi vida cotidiana, mi vida profesional, es que los jóvenes están tan desencantados que del sector público no quieren saber simplemente nada, prefieren irse al sector privado. No se trata de una cuestión de sueldos, de estatus, de nada, simplemente desencantados con el quehacer público, y pues creo que es una generación que les toca provocar un cambio. A la mía le tocó el empuje a la democratización del país. Claro. Y bueno, en eso fuimos exitosos, pero también creo que le hemos fallado al país en haber construido, después de lograr la democracia electoral, instituciones sólidas. Así que los felicito por este proyecto y ojalá puedan empujar desde la trinchera que sea, ¿no? Claro. Pero interesarse, involucrarse en el debate público. No, y un poco de eso se trata esta conversación, tratar de cerrar, ¿no?, las brechas de comunicación, de saber qué es lo que están pensando los jóvenes, cómo le podemos hacer para justamente aterrizar los mensajes importantes y que se enganchen, ¿no? Para saber cómo le podemos hacer para vivir sin miedo, para ¿no?, tener un sistema de justicia confiable y que los jóvenes sean parte de esta discusión, ¿no? Y un poco, pues, por eso queremos saber qué es lo que hace ¿no?, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no?, cómo están luchando los temas importantes de nuestro país. Mira, me parece que esto que tú dices de que los jóvenes viven con miedo, creo que eso sí es transgeneracional. Vivimos con miedo, y quizá más que con miedo vivimos un gran descontento, un gran enojo contra, pues, el conjunto de problemas que han definido a México hace muchos años y que ningún gobierno de ningún color, de ningún partido, se ha tomado en serio resolver. Hablas tú de dos que son los que más generan miedo o desesperación o desencanto, que son la inseguridad y la corrupción. Y en efecto, según la percepción de todas las casas que miden, internacionales o nacionales, que miden cuáles son los problemas que más nos preocupan a los mexicanos, e incluso de manera segmentada a los jóvenes o a los empresarios, es precisamente la corrupción y la seguridad, o la inseguridad y la violencia, ¿no? En Mexicanos contra la Corrupción, más que este último tema de la inseguridad, nos dedicamos, aunque están vinculados, nos dedicamos a la corrupción y a su mancuerna inseparable, a su pareja inseparable. Ahí sí nunca va a haber divorcio, que es la impunidad, ¿no? Corrupción siempre va a haber, pero si esta está acompañada con los altísimos niveles de impunidad que hay en México, que alcanzan el 97%, ¿sí? O sea, de todos los delitos cometidos en el país, Carola, solamente se investigan 10, y de esos 10, ¿sí?, bueno, del 100% se investigan solamente 10, y de esos 10 siguen toda la cadena, digamos, de armar carpetas de investigación, después pasar un juez y después que haya una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, solamente 3, de forma tal que tenemos 97% de impunidad, y los delitos de corrupción pues no son una excepción, están en la misma cifra. ¿Qué es lo que pasa con esto de la impunidad y la corrupción? Como todo, les pegan más a los que menos tienen. Como que uno pensaría que la corrupción pues es general para todos. No, le cuesta más dinero a los que menos tienen.
y están más sujetos a la injusticia los que menos tienen. Te doy un ejemplo de cómo le pega la corrupción a las personas que están en los 2 últimos escalones de ingresos en este país. Si el promedio de los hogares se gasta 14% de su ingreso anual en pequeños actos de corrupción, y con esto te digo que es para recoger la basura, que es para inscribir a tu niño en la escuela, ¿sí? Que es para hacer un trámite de un acta de nacimiento, etc. A ellos les cuesta al promedio del ingreso en México, a los hogares con ingreso promedio, les cuesta el 14%. Si te vas a la gente que gana el salario mínimo, les cuesta el 33%. Wow. Y lo mismo pasa en las empresas. En México, las pequeñas y medianas empresas son las que les dan empleo a la mayor parte de la población. 70% del empleo está concentrado, uno cree que son las grandes empresas, ¿no? No, son las pequeñas empresas las que crean el empleo y ahí a ellas les pega peor. ¿Por qué? Porque una empresa grande puede pagar el moche, puede pagar la extorsión, puede pagar lo necesario para seguir adelante, agilizar los trámites. Tienen un colchón. ¿No? Que las pymes realmente no... Y truenan. Hay veces que truenan por la extorsión que pasa con las autoridades. Entonces está el lado de la justicia que tú dices y el lado de la desigualdad en lo que te cuesta la corrupción. Y entonces en este momento, ¿no? Pivotal, ¿no? Coyuntural que estamos viviendo, ¿cómo crees tú que debería de actuar el Ejecutivo o el nuevo Ejecutivo y el nuevo Congreso para darle salida a estos, ¿no? a estos temas? Mira, son temas de muy difícil resolución, pero sí se puede. Sí se puede, lo hemos visto, no te voy a usar los ejemplos tradicionales de Hong Kong, Singapur, etcétera, sí, te voy a usar algunos más cercanos a la realidad. Uruguay y Chile están entre los 30 países menos corruptos. En cambio, nosotros hemos perdido 52 lugares. ¿Qué hicieron Chile y qué hizo Uruguay? Curiosamente, normalmente hay que empezar, como diría Lewis Carroll, hay que empezar por el principio, ¿sí? Pues no, aquí hay que empezar por el final de la cadena. Okay. ¿Por qué digo el final de la cadena? La cadena iría prevención, denuncia, armado de la investigación, llegada al juez y después, bueno, lo que venga, o cárcel o estás en libertad. El problema es que nosotros, la Procuración y la Administración de Justicia, o sea, la Procuraduría General de la República, que está encargada de administrar y perseguir los delitos, en este caso de corrupción, y los jueces que están encargados de juzgarlos, esa final de la cadena no nos funciona. Okay. Tenemos un sistema de justicia que o componemos o simplemente la corrupción no va a tener control, porque solución es difícil. Sea quien sea presidente, todo indica que el próximo 1 de julio será presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que en campaña las propuestas pues son eslogans de campaña que buscan convencer. No creo eslogan de campaña de que si el Ejecutivo no roba, entonces no van a robar los demás, que todo esto es una especie de escalera, como él dice, que se barre de arriba hacia abajo. No, hacen falta muchas cosas porque la corrupción es sistémica. Claro. Cuando digo que es sistémica, digo es que está en todos lados, es que es una forma de vida, es que es una norma social. Entonces, ¿qué puede hacer? El presidente puede hacer muchas cosas y el Congreso también, pero con puras leyes no vamos a acabar con la corrupción. Con las leyes que tenemos tendríamos suficiente para poder atacar el fenómeno de la corrupción y simplemente no lo hacemos. Entonces, sí, como dice López Obrador, hace falta voluntad, pero no es ni el ingrediente principal, ¿sí?, ni el ingrediente, digamos, decisivo para la corrupción. Hace falta toda esta cadena de la que te hablo, prevenir, quitar los incentivos a la corrupción, ¿sí? Yo te diría, Carola, dejar de hacerla rentable, ¿sí? Okay. Y te lo pongo ahorita con las elecciones. Los partidos meten mucho dinero ilegal a las campañas. Y estaba viendo las cifras del dineral que le damos a los partidos, que este año les vamos a dar 12,000 millones. Las multas en promedio rondan el 3.5%. Okay. Entonces, si a mí me dan 100 pesos y me van a cobrar, si violo la ley, 3 pesos con 50 centavos,
pues clarito que la voy a violar, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar los incentivos y hay que cambiarlos desde las contiendas electorales hasta el ejercicio del poder, porque estos señores que hoy están compitiendo por un puesto, cuando lleguen al puesto ya llegan embarazados o embarazadas, ¿sí? Llegan con tal cantidad de compromisos que el ejercicio del poder no puede ser democrático, tiene que ser para pagar todas esas deudas, Carola. Claro. A ver, y quiero solamente retomar, y un poco también para ir cerrando este tema, lo que decías acerca de este caminito, ¿no? Que se tiene que ir forjando a través de, ¿no? El tema de las denuncias. Sí. Hay incentivos perversos, obviamente, y hay incentivos negativos. O sea, yo misma pensaría que, ¿no? Cometen un delito contra mí, voy al MP, ¿cuál es mi incentivo para denunciar, ¿no? Y creo que las cifras son aterradoras de la cantidad de delitos que hay a comparación con la cantidad de denuncias, porque pues al final de cuentas, como tú acabas de decir, pues no se resuelven, ¿no? O sea, tenemos 97% de impunidad y no se resuelve ¿no? El tema del crimen. Entonces, pues, ¿cuál es el incentivo? O sea, ¿cómo podemos plantearnos una solución de tener como un sistema de justicia autónomo a través de posiblemente una fiscalía autónoma que esté no vinculada constitucionalmente a ninguno de los otros poderes, ¿no? Para que los mexicanos podamos tener un lugar a donde recurrir, ¿no? Confiablemente, y que de alguna forma nos den, pues eso, ¿no? Cierta confianza en nuestro sistema de justicia, que sé que ustedes han estado trabajando este tema, ¿no? Mira, creo que tocas el problema principal. No hay incentivos para la denuncia. El propio INEGI, ¿sí? Que es un órgano gubernamental, te dice que se denuncian menos del 10% de los delitos e hicieron una pregunta en sus encuestas. La principal respuesta que da el ciudadano a por qué no denuncia es porque no se resuelve, no tiene sentido porque no hay resolución. Después te quitan días de trabajo, ¿sí? Yo a lo mejor, a mí no me quitan mi salario de un día porque me tengo que ir al MP, pero muchas veces tienes que ir hasta 3 veces, entonces tienes que pedir permiso en tu trabajo, entonces te descuentan 3 días de salario, entonces pues no vas a ir a denunciar, entonces toma mucho tiempo. Otra que no podrías creer es que tú te vuelves, o la gente de tu entorno se vuelve el principal sospechoso. Entonces llegas, a mí también me ha pasado, llegas y lo primero que te dicen es que, y yo como sé que en realidad le robaron su computadora, te lo digo porque es un ejemplo real, ¿qué tal si usted la perdió? Y en fin. Entonces las trabas son inmensas y esto actúa como un gran disuasivo para ir. Y tú dices, bueno, estamos, y estoy de acuerdo contigo, nosotros estamos en este colectivo que se llama Vamos por Más, tratando de impulsar una reforma al 102 constitucional, que es el de la Fiscalía. Y yo pondría más el énfasis no en la autonomía, Carola, sino en la independencia. Tenemos en el mundo fiscalías o procuradurías que son dependientes del Ejecutivo. Te pongo el caso de Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos, cuando John F. Kennedy era presidente, nombró a su hermano fiscal, ¿sí? Pero de todas maneras es una independiente, no tiene autonomía, pero es independiente. Entonces, yo subrayaría lo de independiente, y para ser independiente no solamente tiene que tener recursos, sino que tiene que tener una estructura robusta de instituciones. Nosotros creamos instituciones como si fueran una fábrica así de suéteres, ¿no? No, sí, pero dependemos un poco de la burocracia. Pero luego es una burocracia que no está preparada. Claro. Entonces tenemos ministerios públicos y tenemos jueces, que es otro cantar, pero tenemos ministerios públicos que ni tienen los suficientes recursos ni la suficiente preparación. Ahí sí tenemos las dos cosas, o tres. Necesitamos una burocracia bien hecha de policía de investigación, no la tenemos. Después de ministerios públicos, después de peritos, ¿sí? Y al último de jueces. Si no componemos estas tres columnas, que son las columnas que sostienen cualquier sistema de procuración y administración de justicia, no vamos a hacer nada. Por eso pongo el acento en la independencia y la profesionalización de esto.
no un aparato que responde al Ejecutivo en turno y que se usa políticamente, ¿sí? Y digo, para ser el abogado del diablo un poco, Sí. ¿existen los recursos para llevar a cabo esto que planteas? Existen los recursos, creo que existe la visión. Si nuestros candidatos o nuestros gobernantes en turnos fueran al CIDE, al ITAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a las propuestas que hace Mexicanos contra la Corrupción, a las que hace Fiscalía que Sirva, hay un diagnóstico, hay propuestas de solución. Sí, hace falta voluntad, hace falta dinero, pero lo hay. Si yo te enseñara una curva del gasto en justicia, se ha incrementado exponencialmente y sin embargo los delitos siguen estando pues como una barrita, así como cuando uno se muere, un electroencefalograma, que ya te moriste, se queda así, mismos delitos, ¿sí? Y eso sí, cada vez gastamos más en anticorrupción y en justicia y no está siendo efectivo. De verdad, te puedo enseñar, podemos poner a disposición de Coldpress las propuestas que hay para crear esta profesionalización, para hacer robusta las instituciones que tienen que ver con procuración y administración de justicia. Yo espero que el próximo presidente no piense que esto es una cuestión de un individuo que tiene la voluntad y que no va a dejar que se cometa. Se van a seguir cometiendo y necesitamos la cooperación. Ahora sí te digo que los ejemplos exitosos de combate a la corrupción y la impunidad involucran tres: sector privado, sector público y organizaciones de la sociedad civil. Y en organizaciones o sociedad, ahí meto experimentos como lo que están haciendo, el tercer sector, lo dices mejor tú, ¿sí? Hay que elevar el listón de exigencia a nuestros gobernantes y ser parte de la solución. Hoy somos parte del problema, porque cuando hablamos de empresarios, ¿qué son, Carola? ¿Víctimas o victimarios? También son victimarios, no nada más víctimas. ¿Cuántas veces un empresario no va con la lana por delante para ganar un concurso que debió haber sido licitado, ¿sí? Entonces, ellos también son culpables y los ciudadanos que diariamente cometemos actos de corrupción. Si no se conjuntan estas tres, ¿sí? Y en el tercer sector, desde luego que están los medios hoy en día, los medios también, los medios pues, que van por internet, que es los que más consultan los jóvenes. Los jóvenes han dado muchas ideas para denunciar la corrupción. Entonces, digo, ¿no? Tratando de movernos hacia, no moving forward, movernos hacia adelante, ¿pensarías que el gobierno tendría que asumir un papel mucho más timonal y menos de remos, ¿no? O sea, delegando un poco, ¿no? Esto como de la teoría de Osborne y Gabler, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cuántos nos conocen? Sí. ¿No? En ese sentido, ¿no? Delegar un poco, ¿no? Descentralizar un poco esas responsabilidades para que justamente, ¿no? Estos espacios de empresarios y las ONGs puedan empezar a, ¿no? Pues sí, a contribuir, ¿no? En el expertise que tienen y que el gobierno no trate de acaparar, ¿no? Absolutamente todos los espacios. Mira, la única tarea que no se puede delegar es la de la investigación real, la de armar las carpetas de investigación y después la de juzgar. Esa no nos las pueden delegar y sería muy peligroso. Cuando se habla del Tribunal de los Medios y se critica, eso es cierto. Muchas veces se litiga en los medios y, bueno, ya te condenaron los medios. Pues no. Claro, aquí pasa eso porque no vemos ninguna eficacia en la administración de justicia. Pero sí tenemos un papel que jugar. Yo creo que los tres candidatos tienen un gran desprecio por las organizaciones de la sociedad civil. Si nos vamos, porque vamos a elegir también gobernadores, la situación en los estados, Carola, en términos de libertad de prensa es realmente preocupante. Sí. Porque aquí uno se puede aventar, nuestros periodistas se pueden aventar y hacer una investigación muy fuerte en contra de un secretario de Estado, en contra de un presidente, en contra de un director de una empresa productiva del Estado. Pero en los estados de la República los periodistas
y la sociedad civil está mucho menos protegida sí, que a nivel, digamos, de la federación, de los que hacemos nuestro trabajo allí. Entonces, en ese sentido tienes razón, el motor debe de ser el sector público mostrando una gran voluntad, poniendo recursos y la visión, las políticas públicas para aterrizar esta voluntad sí involucra a lo que tú dices, el tercer sector. Ahí yo creo que los jóvenes tienen de verdad la lucha que desde mi punto de vista, que les toca a su generación, y aquí estamos para ayudarlos porque uno sigue en esto, es precisamente la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. Absolutamente. Pues bueno, con esto terminamos. Creo que, bueno, María Amparo está disponible obviamente a través de sus redes sociales y también @Amparo Casar y también obviamente a través de las redes sociales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la verdad es que la labor de esta ONG es impresionante y queremos darle las gracias otra vez a María Amparo por darnos este espacio que nuestros seguidores estoy segura que lo van a agradecer porque pues, tenemos decisiones muy difíciles y muy importantes que tomar en los próximos días, ¿no? Y cualquier ayuda, ¿no? es bien recibida. Y esto va a ser una ayuda, yo creo que para todos nuestros seguidores, de saber qué es si van a votar, que voten de manera informada y por quién van a votar y qué están buscando en este nuevo presidente, ¿no? Y si sí es el cambio, cómo pueden ellos mismos, ¿no? Los jóvenes, nosotros, ¿no? Ser parte de ese cambio, ¿no? Ser parte de ese motor, ¿no? No solamente, como lo dijo María Amparo aquí, no solamente tiene que ver con el rol del sector público, sino también con el rol que jugamos nosotros como ciudadanos y el rol también que jueguen tan importante pues, el sector empresarial, el tercer sector, que es el sector de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Y no se les olvide también el Congreso, que va a ser muy importante, sea quien sea que resulte presidente, tener un Congreso y una Suprema Corte como contrapeso. ¿Sí? Y también como motores para el cambio. Entonces, tenemos cosas importantes. Creo que la tarea empieza después del 1 de julio. Es muy fácil nada más emitir tu voto, pero después hay que contribuir a que quien sea que sea gobierno, contribuir y empujar para que estos temas sigan en la agenda pública y busquemos una solución entre todos. Absolutamente. Pues gracias, Carola, y mucho éxito a este nuevo proyecto. Bueno, creo que ya no tan nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya lleva como alrededor de 9 meses. Bien. Y hemos estado acompañando las elecciones muy de cerca. Y eso, queremos ser promotores del cambio, queremos ser parte de esto, queremos ser parte del impacto social y parte de la discusión y de eso se trata, un poco acompañar también a las ONGs y a las personas que están haciendo una labor muy importante en México y enaltecer esa quehacer, ¿no? Y poner lupa también a las cosas positivas, ¿no? Como justamente el trabajo que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Hay mucha gente que está tratando de hacer cosas importantes por este país y que no necesariamente tiene que ser a través del sector público y para nosotros, para Corpres, nos es importante ponerle enfoque a esas personas como tú, ¿no? Pues muchas gracias, Carola, y aquí seguiremos en la trinchera, aunque les toque ahorita el timón a ustedes. Buenísimo. Pues mil gracias por todo. Ándele, Carola. Bye.